Y vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Cuántos están preparados para esta palabra? Pues que el Señor abra su entendimiento. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Empezamos diciendo que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para instruir en justicia. Pero dice acá el versículo 4 que las que ya se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que lo que vamos a tener hoy es un tiempo el cual vamos a llamar a ese tema, vamos a llamarlo el día de hoy, cómo vencer los obstáculos de nuestra vida. Cómo vencer los obstáculos de nuestra vida. Y yo creo que usted y yo estamos pasando más que circunstancias. Usted quiere brincar hoy obstáculos en su vida que no le permiten crecer espiritualmente. Yo sé que está la disposición, sé que está el anhelo, el deseo, la fe, la esperanza, pero hay algo que no le permite a usted pasar, dar el salto de fe que necesita. Hay algo en usted que dice, yo creo, pero no sé por qué no me puedo introducir dentro de lo que el Señor quiere para mi vida. Yo siento un llamado, pero no sé por qué no lo puedo aplicar como tiene que ser. Para eso le voy a invitar para que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14, y es una parte de la palabra que usted y yo hemos leído en muchas ocasiones. Éxodo capítulo 14. Y acá vamos a entrar a mirar algunos pasos y versículos de la palabra que Dios habla en nuestras vidas, porque sé que hay personas que quieren servirle al Señor, pero que sienten que hay algo que los detiene, que no los deja pasar y cumplir el propósito al cual Dios les ha llamado. En el Salmo 34, 19 dice, antes de empezar Éxodo 14, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿de qué? De todas ellas lo librará el Señor. También dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Y en Juan 16, 33 también dice, Jesús dijo, en la vida tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no sé cuál sea su obstáculo, pero hoy vamos a diferenciar obstáculos y vamos a diferenciar persecuciones. Hay muchos obstáculos que podemos ser en nuestra vida. Pueden ser obstáculos económicos. Usted podrá decir que el problema suyo es económico, o tal vez tiene flagelos en la salud, problemas de salud. Pero para otros, los obstáculos que se pueden estar presentando en su vida pueden ser su carácter. ¿Cuántos de aquí han luchado con su carácter? ¿Verdad que todos hemos luchado? Y queremos negar ese carácter que a veces se nos sale porque actuamos sin pensar, actuamos solamente por una boca y una palabra que sale de ella sin medir las consecuencias. Pero no solamente el problema es el carácter. Algunos de nosotros pueden sufrir de falta de valentía, de atreverse a hacer algo diferente,
de lanzarse a ver qué sucede. Otros al temor al fracaso. Otros miedo al futuro. Otros a frustrarse por no mostrar el amor que hay en ellos a los demás. Sentimos frustración porque queremos demostrar nuestro amor, pero no podemos. Y otros a abandonar la vieja naturaleza. Entonces pueden haber muchos obstáculos en nosotros, pero con la ayuda del Señor hoy declaramos que tendremos el favor de Dios para vencer a estos como tal. Éxodo 13, versículos 20 y 22. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire el versículo 22. Pero nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En este pasaje se está contando la historia de cómo Israel sale de Egipto y salen a la libertad. Han pasado las 10 maravillas que Dios había hecho en Egipto, y el pueblo egipcio le pide a los israelitas que salgan de su tierra para que no haya más muerte, pues han muerto los primogénitos en ese momento. Dios entonces liberta a su pueblo de la esclavitud de ¿cuántos años? 430 años que estaban esclavos en Egipto, donde estaban representando, este Egipto representa también el pecado en su vida, representa la vieja naturaleza, representa la vida anterior que teníamos nosotros, alejados de Dios. Pero un día Dios te llamó a esa libertad, te dio salvación, y ahora usted puede andar en libertad porque ya no es esclavo del pecado. ¿Cuántos libres hay acá? Ya no somos esclavos del pecado, somos libres en el nombre de Jesús. Así que Dios daba a conocer su protección a Israel por medio de una gran nube que podía cubrir y proteger a más de 3 millones de personas allí en el desierto. Como hoy hay nubes acá. Armenia tiene 350 mil personas, dicen más o menos. Pero ese era un pueblo de casi 3 millones de personas. ¿Se imagina la nube? Y en la noche en el desierto, ¿cómo son los fríos? Y en la noche había una columna de fuego, dice la palabra. Por un momento empiece a pensar el tamaño de esa columna de fuego. El tamaño que tenía que tener, 10, 12 pisos de alta, para no solamente iluminar al pueblo en la noche, sino para darles calor. Y el pueblo tenía que estar listo, porque cuando la nube o el torbellino de fuego se levantaban y caminaban o iban hacia adelante, el pueblo tenía que armar maleta y correr hacia donde iba la nube o hacia donde iba el torbellino de fuego. Y así Dios los tuvo por más de 40 años. Dice que los guardó. En el capítulo 14, en el versículo, leamos, vamos a leer todo el 14. Vamos a ver una enseñanza sistemática. Versículo 1 al 5. 1 al 4.
Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piharirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron como. En esta primera parte, Dios les ha dado salvación. Ellos están saliendo de Egipto. Pero tienen que tener en cuenta algo. Dios da salvación, pero siempre que Dios da salvación, siempre probará tu fe para que aprendas a madurar en ella. ¿Cuántos son salvos acá? Dios probará tu fe para que puedas madurar, para que puedas salir del desierto. Además de eso, Dios hace justicia contra tus enemigos, pero antes tiene que darse a conocer a ellos. Por eso dice acá en el versículo 4: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. ¿Qué es glorificar? Dar a conocer. Dios no puede dar un juicio sobre tus enemigos si antes no se da a conocer a Él. Y además, ¿a quién va a usar para darse a conocer a ese enemigo? A ti y a mí. Él nos usa a nosotros mismos para darse a conocer a tus enemigos, para que de esa manera Él pueda cumplir toda justicia. En el versículo 5 al 9 dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. ¿Qué pasó con los enemigos? ¿Qué pasó con Faraón y su ejército? Dice que cayeron en cuenta que los habían dejado ir a Israel. Y dice: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? ¿Para que no nos sirva? Y dice que unció su carro y tomó consigo su pueblo. Versículo 7. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Mire el versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piharirot, delante de Baal-Zephón. Veamos entonces qué sucedió. Israel sale libre, y además va en las manos llenas de ¿qué? De tesoros, de plata, de oro, aún de ropa, de ganado. Todo lo que el enemigo, los egipcios, le habían robado por 430 años, ahora Dios se los había dado ¿en cuánto tiempo? En una noche. Y si quieres, toma también esa palabra para ti. No te preocupes por lo que has perdido. Prepárate para recibir la bendición de Dios, tal vez en un mismo día. Todo lo que has perdido en tu vida, tal vez Dios lo puede ahora dar en una sola noche. En un solo día, Dios
te recompensará. Pero tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Ese es el compromiso. Esa es la condición. Y vemos que aquí Faraón toma 600 carros de su ejército. ¿Usted sabe por qué el ejército de ese tiempo era como tan fuerte y cómo era que trabajaban a las personas en las batallas? Ellos tenían que atacar un batallón o un ejército y tenían unas personas que colocaban en el piso y colocaban su oído en el piso, unos soldados, y podían decirle cuántos son, en qué vienen en caballos, en carros, en lo que sea, y podían con el oído escuchar y poder descifrar la manera en que estaban cabalgando o venía ese ejército a atacarlos. Aparte de eso, si tenemos 600 carros con caballos y todo esto por la tierra, ¿qué le pasa? Tiembla. Y esa era la manera en que podían generar temor y miedo a los que iban a atacar. Entonces el pueblo los israelitas están allí acampando junto al mar. Dios los había llevado hasta allá, pero detrás venía toda la caballería de Egipto. Por un momento piense cómo se sentiría el pueblo de Israel. Yo creo que sentían temor. La tierra sonaba, sembraba. Nuestros enemigos vienen ya, pero están frente al mar. Y a la izquierda y a la derecha tienen rocas y montaña. No hay salida, solo hay un solo camino: estar donde Dios les dijo que estuvieran. ¿Qué les dijo? Acampen. Y tal vez usted y yo hemos estado allí o estás pasando por ello y estás ahí y no ves sino que tus enemigos te están persiguiendo y al frente tienes un obstáculo muy grande y no ves la manera de poder pasar ese obstáculo. Aparte de ello, la tierra está ¿qué? Rugiendo. Ya se oyen los tambores y ya se escuchan las personas. Ya viene el juez, ya viene el abogado, ya viene el que quiere quitar la casa. Y tú estás ahí. Pero Dios hará creer a tus enemigos que no tienes salida y que estás a merced de sus querellas. No sé si usted está entendiéndome esto, pero tal vez hay problemas en su vida, no solo económicos, no solo de salud, sino que tal vez ese yo suyo está ahí persiguiéndolo, ese carácter, esa manera de hablar, esa manera de contestar, esa forma de usted caminar ahí con él al lado, pegado, detrás, viniendo en su vida. Esa vieja manera de hablar, esa vieja manera, esa vieja naturaleza, esa frustración, esa falta de desamor, o tal vez el miedo al futuro o al fracaso. Miremos qué pasó. Versículo 10 al 12. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés:
no había sepulcros en Egipto donde has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Usted puede entender cómo están pensando los israelitas? ¿Cuál es la actitud de ellos? Tus enemigos querrán hacerte temor al fracaso. Tus enemigos vienen atrás. ¿Y cuál es tu peor enemigo? Tu yo. Ni siquiera es el diablo. Tu peor enemigo es el yo tuyo. Porque el yo es el que te dice, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no te atreves, tú eres temerosa, temeroso, no tienes para el futuro, no puedes alimentarte, vas a tener que terminar por ahí en ancianato. Él es el que habla así. Así que tus enemigos querrán hacerte tener temor de fracasar, de no poder, de morir en el intento o por intentarlo. Los obstáculos te harán mirar y vivir en el pasado. Entonces Israel tenía dos problemas. Están frente al mar, no tienen salida, y atrás ¿quién viene? Los enemigos. Ellos vienen ¿con qué? Con bulla, con estruendo. Vienen en carros, vienen con todo el ejército para destruirte. Pero adelante, Israel también tiene otro problema. Hay un obstáculo que se llama ¿cómo? El mar Rojo. Y el mar representa en la palabra los problemas, las dificultades, los obstáculos que no le permiten a Israel poder pasar al otro lado. Tienes dos entonces enemigos: los obstáculos y tus enemigos. Por la guardia y por la retaguardia. Pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Ahí, en la nube. Estaba ahí en ellos. Estaba con ellos. Pero el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a ¿qué? A murmurar. ¿Qué más? A mostrar lo que había en su corazón. A mostrar lo que había realmente, aunque eran salvos, todavía seguían esclavos en su mente. ¿Habían visto las 10 maravillas de Egipto? ¿Vieron cómo Dios los salvó de la muerte de su primogénito? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué Eva pecó? ¿Por qué Caín pecó? Ya no se guiaban por lo que Dios decía, sino por lo que veían. El problema del ser humano es que cuando tiene obstáculos y tiene enemigos, solo está enfocado en lo que sus sentidos le hablan y le dicen. Y entonces la lógica dice, no puedes. Y entonces usted dice, no puedo. Y empieza usted y yo a embargarnos de una ¿qué?
de una ansiedad, de una preocupación, de una angustia, de un vacío que usted no encuentra cómo llenarlo, y por ninguna de las cosas que hace, ni saliendo tarde, ni tomando trago, ni siquiera fumando, nada lo llena ese vacío, y usted dice: no me siento, no me hallo, ¿qué hago? Debo ir allí, voy allá. No, el Señor está ahí, debajo de ti, delante de ti. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho el pueblo? ¿Cuántas veces clamó? No clamaron. Jeremías 33:3, ¿verdad? Dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no has conocido. Sigamos mirando qué pasó, versículos 13 y 14. Entonces se levanta el pastor de las ovejas, Moisés, y dice al pueblo, ¿qué le dice? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Nunca más, para siempre los veréis. Así que el Señor te está diciendo hoy, la labor de nosotros los pastores es ¿cuál? Decirte a ti claramente que nosotros estamos aquí para decirte: ánimo, no temas, no tengas temor. Estad como firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Así que si estás perseguido, si tienes un obstáculo en el camino, si sientes que no puedes, hoy el Señor te dice: es que tú no puedes, soy yo el que puedo. Y hoy verás la gloria de Dios en tu vida si lo crees. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Aquí es cuando tenemos que recordar lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Ese es el momento cuando tienes que recordar la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí es donde te tienes que parar firme y declarar la palabra de Dios. Cuando estés angustiado, decaído, deprimido, triste, con duda, recuerda quién pelea por ti. No eres tú quien pelea, es el Señor, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y además dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? Dios te levantará y lo hará si tú lo das a conocer. Esa es la clave. En medio de tus enemigos, dalo a conocer, glorifícalo y Él hará. No lo niegues, porque es que también Jesús lo dijo, ¿no? El que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero el que me da a conocer delante de los hombres, yo también lo presentaré delante de mi Padre y hablaré por él. Vaya al versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, leamos el 13 y el 14 me faltó. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. ¿Estar como? ¿Qué es estar tranquilos? En reposo, confiando. Pero ya vienen por nosotros. Confiemos, el Señor hará. El Señor hará. Él hará. Y mire lo que pasó. Versículo 15.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dos cosas: como pastores, como siervos de Dios, como hijos del Altísimo, nuestro deber es recordarte que es tiempo de marchar. ¿Por qué le dice Dios a Moisés en el 15? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué? Qué extraño que Dios le diga a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pero también le dice: di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen, que marchen. Ahora, nuestro deber en la oración es marchar, porque ahora el reposo está bien, tranquilos, dijo, estén quietos en reposo, pero eso significa que camina por fe. No te puedes quedar quieta o quieto, tienes que caminar por fe. Dice la palabra que Enós caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Y fue arrebatado. Entonces, caminar con fe, ¿qué significa? ¿Qué significa caminar con fe? Es actuando, pero confiando en el Señor. Hacer lo que hay que hacer. No es que ayúdate y yo te ayudaré. No, usted ya sabe. Ya esa presentación de esa situación está delante de Dios. Usted no tiene que presentarla ni 2, ni 3, ni 4 veces, ni 5. Usted pida una vez, clame una vez, y la segunda vez que tiene que hacer, dar gracias y caminar creyendo, como viendo al invisible, que la respuesta ya está. Ese es nuestro error. Por eso tememos y nos quedamos quietos. No actuamos porque creemos: ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, si duda, dice Santiago, ¿qué pasa con el que duda? Es como las olas del mar. No espere al tal recibir algo de parte de Dios. Así estaba el pueblo. Por eso no era el momento de orar. Era el momento de ¿qué? De actuar. De actuar. Y aparte de ello, Dios le había dado una vara a Moisés, dice el 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Veamos esta parte que es muy importante. ¿Con qué produjo las aguas de Egipto en sangre? ¿Cuál fue la orden de Dios? Toma la vara. Ok. Cuando Dios le dijo la primera vez: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Tírala al piso. ¿Y en qué se convirtió la vara? ¿Qué fue lo primero que usó Moisés cuando fue a presentarse a Faraón la primera vez? Porque ¿qué hicieron los enemigos? ¿Qué hicieron los hechiceros? Sacaron ¿qué? Una vara y la convirtieron en serpiente. Pero Moisés, la vara también se convirtió en ¿qué? En serpiente, y se comió a las serpientes de los hechiceros. ¿Por qué le está diciendo acá? Tú, Moisés, alza tu vara y extiende sobre el mar tu mano
y divídelo. Entonces, la vara representa ¿qué? La autoridad de Dios delegada en Moisés. Esto es el gran problema y conflicto que tenemos en las iglesias. La vara aquí representa la autoridad delegada de Dios a Moisés. Y con esa vara se le otorgó una posición a Moisés. Era el elegido, era el líder para sacar a Israel de Egipto. La autoridad que nos ha sido delegada sirve para una cosa. Yo no puedo hacer milagros. Yo no puedo hacer sanidades. Yo no puedo hacer nada de su oración, de su petición a Dios. Pero sí tengo una cosa como hijo de Dios. Usted y yo como hijos de Dios tenemos una autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Cuántos tienen esa autoridad? No solamente tienes el Espíritu Santo, sino que tienes una autoridad delegada. ¿Para qué? Mira el versículo 16. ¿Para qué utilizó la vara? Mírala, léalo. ¿Cuál es la orden de Dios con la autoridad que le dio implantada a Moisés? ¿Para qué? Dígalo, para dividir las aguas. Dividir las aguas que representaban los problemas, los obstáculos. La autoridad que Dios te ha dado, el poder del Espíritu Santo en ti, se usa para dividir el problema, para dividir el obstáculo, para abrirlo en dos y pasar por en medio de él sin tocarte. ¿Lo entiendes? Es donde actúa la fe, porque la autoridad ya ha sido delegada por Dios en ti. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión. Tienes que dividir el problema que hay al frente, el obstáculo que hay. Tú tienes la autoridad para dividirlo. ¿Y por qué? ¿El problema sigue? Sí, el problema sigue. Pero Dios abrirá un camino por en medio de esa situación para que tú pases al otro lado y le des la gloria a Él. Ok. La autoridad que nos ha sido delegada es, escuche esto, para dividir, para separar, para cortar, para abrir una senda en medio de nuestros obstáculos, problemas, dificultades, enfermedades, peligros, temores. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es que asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Lo que tienes que hacer con la autoridad de Dios es partir ese obstáculo o esa dificultad que hay en tu vida. Para eso es la autoridad. No es para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ese es nuestro error. Usted no tiene que enseñarle a Dios lo que tiene que hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer. Pero nosotros caemos en la oración y le decimos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 10 y repetimos, Señor, no se le olvide esto, no se le olvide esto y no se le olvide esto. Y le estamos diciendo a Dios qué tiene que hacer. Somos tan atrevidos que le decimos al Señor, Espíritu Santo, ven, tócalo, tócalo. Le tenemos que decir como si fuéramos Dios. Él no necesita ni es servidor de nadie. Nosotros le servimos a Él. Y esa es la manera en que Dios
nos da a nosotros esta autoridad para esto. Así que lo que Dios espera de nosotros cuando Él actúa y pelea por nosotros es que nosotros lo exaltemos, lo adoremos, lo glorifiquemos, lo demos a conocer, porque eso es glorificarlo. Nuestra labor en medio de las obras de Dios es glorificarlo, exaltarlo. Pero usted, ¿qué hace cuando tiene el problema encima? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Afligirnos, dolernos, llorar, vivir angustiados, dudosos. ¿Y ya? Por eso tenemos que madurar. Por eso las cosas que fueron escritas para nuestra ¿qué? Enseñanza han sido escritas. Para que sepamos cómo actuar frente a las que han de suceder en nuestras vidas. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Métase en esta película. Israel está allí y todavía Moisés no ha abierto el mar. Ahí no ha abierto el mar todavía. Ya el Señor le confirmó lo que tenía que hacer. Pero dice que el ángel de Dios iba ¿a dónde? Delante del campamento de Israel. O sea, ¿dónde? ¿Dónde? Adelante. Adelante. O sea, ¿dónde estaba qué? El mar. Se apartó e iba en pos de ellos. O sea, ¿qué hizo el ángel de Dios? Se fue a la retaguardia. Se fue atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas a cuidar la retaguardia. ¿Quién venía en la retaguardia? E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas. ¿Para quiénes? Para los enemigos, para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron como divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Qué pasó? Miremos en el versículo 19 que dice que el ángel de Dios se hizo atrás. La santidad de Dios, esa nube, porque en esa nube estaba la santidad de Dios, es la que en nosotros guarda nuestras vidas. Es el Señor, es su santidad la que guarda nuestras vidas. Dios nos ha dado a Jesús como Salvador, pero también nos dio ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Como santificador. Tenemos salvación por Jesús, pero también tenemos Espíritu Santo para santificarnos, para apartarnos, para andar santos, porque Jesús decía: sed santos como yo soy santo. Así que Jesús es el que ha peleado tus batallas y ha salido vencedor de ellas, contra tus miedos, tus dudas, pero también el Espíritu Santo te ha sellado para que tus enemigos no te puedan tocar. Por eso dice la palabra:
a los hijos de Dios, el maligno que no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estoy sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Pero si usted entra en temor, en miedo, en frustración, pues tampoco lo puede tocar. Pero usted no va a tener paz en su corazón. Tercera de Juan, versículo 2, dice lo siguiente: amado, yo deseo que seas prosperado en cuántas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tenemos a Jesús y al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ¿cómo tienes que andar tú y yo? ¿Cómo tenemos que caminar? Con fe, con convicción, con seguridad, aprendiendo a tomar decisiones y determinaciones en todo momento para lo que viene hacia adelante, hacia el futuro, según sea su voluntad. El problema que tenía Israel en ese momento, ¿cuál era? Listo, el enemigo está detenido. ¿Quién lo está deteniendo? Dios. Y la nube es para ellos ¿qué? Tinieblas. No saben cómo atacar a Israel. Pero para Israel era ¿qué? Luz, para saber el camino por donde iba a ir. Pero seguía el obstáculo adelante. Entonces, ¿qué hizo Moisés con la autoridad que Dios le dio en su vara? Abrió las aguas, abrió el obstáculo. Pero ustedes saben que cuando él abrió el obstáculo es porque Moisés sabía para dónde iba. ¿En qué estaba enfocado Moisés para poder abrir las aguas? ¿En qué? ¿En lo que el pueblo decía? Porque el pueblo ¿qué le dice? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? Volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. Moisés tenía que estar muy atento a la voz de Dios cuando le dijo, abre las aguas. Usted, Dios le va a decir en qué momento tienes que actuar. Vaya caminando, pero Dios le va a decir en qué momento tiene que introducirse, en qué momento tiene que bajar al mar, al obstáculo y dividirlo. Dios lo va a dividir por ti, pero tú tienes que caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por fe. Por eso, Isaías lo dijo. Por eso él lo dijo. Isaías 53, versículos 5 al 7. Isaías 53. Y eso para que usted lo aplique a su vida, hermano. Y usted va a entender mejor este pasaje hoy. Usted ya se lo sabe, ¿verdad? Pero miremos qué fue lo que hizo Jesús. Porque Isaías profetiza 750 años antes de Cristo esto. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? No hablemos de nosotros, hablemos de Israel. Herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué fue Israel allá en el desierto? Un rebelde. Molido por nuestros pecados. No creían, incrédulos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya habían hecho el derramamiento de sangre, ¿se acuerdan? Ya habían hecho la paz con el Señor porque habían matado el becerro y habían colocado la sangre en los dinteles de las puertas. Por eso Dios no los mató. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús paga el precio en la cruz
y su llaga, dice que por él todo eso fue sanado y curado. Tus rebeliones ante Dios fueron perdonadas. Tus dolores fueron llevados. Tus pecados fueron llevados. La paz que necesitábamos con Dios, Él la pagó por nosotros. Y por Él, ahora nosotros fuimos ¿qué? Curados. Así que usted tiene toda la autoridad, la convicción y la seguridad delante de Dios de que Él puede oírle y que Él le escucha desde su primera oración. Pero es el temor el que hace que nosotros volvamos otra vez a lo mismo. Por eso yo le recuerdo siempre el Salmo 27 para que lo tenga en cuenta en su vida. Versículo 3 al 6. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, con todo y eso Jehová me levantará. Dios siempre ha estado con usted, pero usted tiene que colocar los ojos en las cosas espirituales para que las físicas se cumplan en su vida. Aunque un ejército acampe contra mí, con todo eso Jehová me levantará. Ahora voy a Éxodo 14, versículo 24 al 8. 24 al 28. Toda la noche Israel está pasando por el mar. Pero hay tres cosas importantes ahí cuando ellos pasan el mar. Cuando ellos están pasando, dice que el versículo 22, que pasaron en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Lo que hizo Dios, ¿qué fue? Sopló un viento. Y las aguas, ¿qué les pasó al lado y lado? Hizo unos muros ¿de qué? De hielo. El hielo que había eran los muros de agua que Dios había hecho. Son los mismos que Él sopló cuando en el diluvio. Cuando Él sopló en el diluvio, ¿qué pasó? Las aguas ¿qué? Menguaron porque fueron como en el polo, congeladas. Eran dos muros, si de hielo o no, era agua, pero estaba firme esa agua ahí porque puede ser tres formas. El agua puede ser gaseosa, sólida o líquida. ¿Se imaginan el agua de las olas como sonaba allá arriba? ¿Se imagina usted el estruendo de esas aguas moviéndose y golpeando contra los muros? ¿Se imagina usted los carros del faraón viniendo tras ellos? Y era de noche. Pero ¿qué le decía el Señor a Abraham? No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu galardón está conmigo. Yo soy tu escudo y tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. Y dice acá en el 24 que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová ¿qué? Pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas,
y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. De ellos no quedó ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. En 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Sé que el pasar ese mar esa noche tenía muchas dificultades en el pensamiento de los israelitas. Sé que habían problemas a izquierda y a derecha, al frente y atrás, pero Jehová estaba con ellos. Dios no te está diciendo que esto es, y el evangelio es una muy buena película. Vas a tener que vivir tu propia batalla de fe. Tendrás que creer en esperanza contra esperanza. Pero saben, había un lugar que los estaba esperando al otro lado del mar. La razón por la cual el pueblo de Israel sufría, aún teniendo todas las maravillas de Dios a su lado, es porque no veía el otro lado, porque no se enfocó en la salvación, porque no se enfocó en la solución, no se enfocó en lo que iba a sentir, lo que iban a vivir cuando pasaran al otro lado. Por eso tuvieron dificultades. Sin embargo, el pueblo creyó. La incertidumbre, hermanos, es lo que nos está matando. La incertidumbre es la que no nos permite a nosotros creer con convicción y seguridad y dar ese salto de fe que necesitamos para servirle al Señor, porque aún no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero el Señor dijo que Él peleará por nosotros. Y terminamos en el versículo 30 al 31 diciendo: así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y Moisés a su siervo. Amén.